Despierta, católico. Este tiempo es el ideal para llenar iglesias, para hablar de Dios en la oficina, en la escuela, en las fiestas. Hoy, más que nunca, es el tiempo de defender a nuestra iglesia. Despierta, católico. Bienvenidos a este programa, conducido por el padre Arturo Horta. Despierta, católico. Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de radio Despierta Católico, un programa para todos ustedes hermanos católicos y para gente de buena voluntad. Estamos en vivo, nos puede llamar al 608-3652, 608-3652. Nos daría mucho gusto que nos llamara, que nos hiciera alguna pregunta, si quieren que les preparemos algún tema. Buenas noches, Armando Manzano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio que nos hace el favor de acompañarnos. Pues estamos nuevamente aquí, jueves, llegando prácticamente al final de la primera parte del tiempo ordinario. Ya el próximo miércoles estaremos con el miércoles de ceniza, comenzando la cuaresma. Y creo que fue una buena oportunidad para empezar a analizar un poquito los sacramentos, ¿verdad? Sí, recuerden que nuestra espiritualidad es cristiana. A la pregunta, ¿cuál es la espiritualidad de nosotros los católicos? Bueno, la espiritualidad es cristiana. Todo lo que tenga que ver con Jesucristo nos interesa. Pero recuerden también que tenemos una espiritualidad mariana. Es decir, para nosotros María juega un papel muy importante, y no solamente para nosotros los católicos. Para un auténtico cristiano, María debe jugar un papel fundamental, porque el cristiano es aquel que le interesa todo lo que le interesa a Jesús. ¿Ustedes creen que a Jesús le interesará a su madre? La respuesta es lógica, claro que sí. Bueno, entonces a un verdadero cristiano le tiene que interesar nuestra Madre Santísima, y la espiritualidad que tenemos alrededor de María, recuerden, es muy equilibrada, muy bonita. La Iglesia nos invita a amarla, a respetarla, a venerarla y a también invocarla, porque tiene un poder de intercesión. Pero recuerden también que tenemos una espiritualidad sacramental. Los sacramentos para nosotros son fundamentales, y el jueves anterior estuvimos analizando el sacramento del bautismo. Recuerden ustedes que es el sacramento que nos da la dignidad de ser hijos de Dios, una dignidad que tenemos que valorar indudablemente, y que pues el sacramento nos invita a vivir nuestro bautismo. Si bien es cierto que todos somos pecadores, como dice San Pablo, como dice el Papa Francisco, pero sí, la máxima sería pues no dañar a nadie. Eso es fundamental en la vida de un cristiano, no hacerle daño a nadie. Podremos tener fallas, podremos tener por ahí detallillos, pero el no dañar a nadie, eso es fundamental. Y también el sacramento del bautismo nos da el don del Espíritu Santo. Recuerden, un don que es un don invaluable. Imagínense ser templos del Espíritu Santo. Se consigue por medio del sacramento del bautismo. Y otros efectos que estuvimos ahí checando el jueves anterior, para este día ver un sacramento muy bonito, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la comunión. Fíjate que antes me gustaría tomar dos reflexiones muy interesantes del Santo Padre en esta semana. Pues nos vamos preparando también para recibirlo. Entonces, la primera de ellas, una reflexión muy profunda. ¿Quién es mejor, Maradona o Pelé? Y esto con motivo de un encuentro futbolístico con los mejores futbolistas del mundo, que se hace buscando la unidad de la Iglesia. Ese es el fundamento que dice Santo Padre, pero le pregunta a Ronaldinho precisamente que quién es mejor, ¿no? Si Maradona o Pelé, y se me hace muy interesante. Una reflexión muy bonita que me gustó leer por la mañana
se refiere a una entrevista que le hicieron en cuanto a qué viene. Y él decía que no es la primera vez que viene a México. Esta sería la tercera vez que visita a la Santísima Virgen. Que en la segunda visita que hizo, siendo todavía cardenal, le ofrecieron darle una visita guiada. Y él decía, permítanme contemplar simplemente. Y rescata una frase que para nosotros los mexicanos es muy importante y que la voy tejiendo precisamente con esa espiritualidad mariana de la que hablabas. Cuando dice el Santo Padre, es que a mí me quedan grabadas esas palabras, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Entonces, es una reflexión muy bonita que hace el Santo Padre, que nos va permitiendo adentrarnos en la esperanza. Dicen los cardenales mexicanos que el Papa no viene a hablar de política, no viene a hablar de violencia, viene a hablar de esperanza. Y dice, vengo a buscar a los mexicanos que están llenos de esperanza para que me nutran de esa esperanza. Dice él que viene más a nutrirse de nosotros que más que esperar que nosotros nos llenemos de él. Sin embargo, pues sabemos que nos vamos a llenar completamente de su mensaje y que será muy significativo en nuestras vidas. Pero pues ojalá el Espíritu Santo permita que él también cumpla su cometido personal en su vida espiritual. En realidad el Papa es una persona muy humilde. Realmente él dijo, yo más bien espero de los mexicanos. Sin embargo, no hay que malinterpretar. El Papa Francisco es muy humilde en realidad. Sí viene a darnos mucho. Sí. Mucho nos va a dar. Claro. Nos va a compartir el mensaje de Jesucristo, nos va a compartir un mensaje de paz, de esperanza, y por supuesto que sí va a hacer algunas denuncias. Recuerden que todo profeta, además de anunciar, en el mismo anuncio está la denuncia. Sí. Y sí, pues va a denunciar, por supuesto. O sea, un profeta auténtico como es el Papa Francisco, pues indudablemente que va a dar un mensaje muy interesante. Pero pasemos al tema. Entramos al tema. Sí, de lo que es la Eucaristía. Espérame tantito. Y déjame leo este texto, donde vamos a comenzar todos para ver como un antecedente del sacramento de la comunión, de que en realidad pues no es un invento de la Iglesia Católica como dicen algunas sectas, que la Eucaristía, que la comunión, el cuerpo y la sangre del Señor Jesús es un invento de la Iglesia Católica. Eso es más falso que un billete de $3. Podemos checar en el Evangelio de San Juan. Ahí en el Evangelio de San Juan, que es uno de mis evangelios favoritos, porque San Juan resalta mucho la divinidad del Señor Jesús, además de que San Juan tiene también el fundamento del sacramento de la reconciliación, de la confesión, y tiene también esta cita bíblica tan interesante donde el Señor Jesús nos expresa lo siguiente. Los judíos le preguntan, ¿qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra?, le dicen los judíos a Jesús. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según dice la Escritura, se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo. Es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da la vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no lo rechazaré al que venga a mí. Porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día.
Sí, esta es la decisión de mi Padre. Toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían: conocemos a su padre y a su madre. ¿No es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús les dijo: no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Y prosigue el Señor: yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Como los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede darnos a comer su carne?, Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Hasta aquí la palabra del Señor. Queda para la reflexión, vamos a la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 13 de febrero, a partir de las 9 de la mañana, en Restaurant La Escondida. Estará con nosotros Padre Rodrigo Salinas, celebrando el Día del Amor y la Amistad. Desayuno Pro Radio Koinonia. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Estás escuchando Koinonia Radio. Son las 10 de la noche, 15 minutos. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de radio Despierta Católico y estamos analizando el sacramento de la comunión, de la Eucaristía.
¿Qué es lo que tenemos que saber alrededor de este sacramento? Bueno, en primer lugar, que fue una institución de Jesucristo, no fue una creación de la Iglesia Católica. En segundo lugar, que hay una cita bíblica muy bonita que nos da una pauta muy interesante alrededor de este sacramento de la comunión, de la Eucaristía, donde Jesús se revela como el pan bajado del cielo, se revela, se da a conocer como el verdadero pan. Dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Qué bonita cita bíblica. Podemos decir realmente que la Eucaristía es el sacramento en el que el pan y el vino se transforman, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es lo que lo hace un alimento del alma. Y precisamente el pasaje final, el versículo final de la cita que leíste: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día, es precisamente lo que nos llena de esperanza para desear participar de la Eucaristía. Sí, en realidad la dinámica del sacramento es, bueno, ¿cuál es su finalidad? El mismo Señor nos lo dice, ¿verdad? Es decir, a la pregunta ¿para qué comulgo? Es una pregunta muy interesante. Cuando voy a misa, ok, me formo, hago fila y comulgo, y la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué? Bueno, el mismo Señor nos da la respuesta. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Ahí está la respuesta de Jesús a la pregunta ¿para qué comulgar? Cierto. Ahora, esta misma Eucaristía tiene un efecto inmediato. No ocupamos esperar hasta la vida eterna, porque pues tratamos a veces de portarnos bien, de cuidar nuestros modos, nuestras actitudes, pero los problemas vienen a diario y entonces de repente tiende uno a flaquear, y eso es ese alimento espiritual como que nos ayuda, nos detiene un poco y nos dice: espérate, yo estoy aquí. El Señor está con nosotros y nos ayuda a enfrentar un poco las dificultades que se nos presentan, a entenderlas y no reaccionar, diríamos, salvajemente, sino que considerar que pues todo viene de Dios y como tal pues tenemos que meditarlo un poco, porque inclusive en los problemas viene una bendición, un aprendizaje. Sí, muy interesante esta cita bíblica del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, porque no termina ahí. No, claro. Dice: Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, o sea, había una crítica, porque no les cayó muy bien ese discurso. Los apóstoles, los discípulos creyeron que se trataba de comerse al maestro, y ciertamente les desconcertó mucho este discurso, y les dijo Jesús: ¿les desconcierta lo que les he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar, y agregó: como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Y prosigue. El versículo 66 de este capítulo 6 nos dice: a partir de entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Qué cita tan interesante este versículo 66. Una prueba. Gracias a este discurso que el Señor dijo, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús entonces les preguntó a los 12, o sea, a los apóstoles: ¿quieren marcharse también ustedes?
Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les dijo: ¿no los elegí yo a ustedes, a los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es el diablo. Es un diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar. Hasta aquí el final del capítulo 6. Qué bonito este capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que nos habla pues ya de cómo el Señor se da a conocer como el pan de la vida, cómo el Señor Jesús invita a comer su cuerpo, su sangre. Sus discípulos en ese momento no le entienden, lo malinterpretan, creyeron que se trataba de una dinámica violenta, de atentar contra él, matarlo, tomar su sangre directamente y comer su carne. Canibalismo. Canibalismo, vaya pues, ¿verdad? Dijeron, el Señor nos está invitando a ser caníbales, ¿o qué? Pero fíjate que, por ejemplo, Pablo, en su conversión, hay una cita muy bonita de la carta a los Gálatas, que dice: vivo yo, pero ya no soy yo quien vive, porque es Jesús quien vive en mí. ¿Verdad? Esto es lo que debiéramos todos de identificar. Precisamente cuando acordamos el tema para tratar el día de hoy, me puse a repasar y leía precisamente cómo a través de la historia pues ha habido quienes no creen a veces en que ese pan y ese vino tengan el cuerpo y la sangre del Señor. Y esto pues será probablemente tema de otra ocasión, los milagros eucarísticos, que son todos bellos. Tenemos entonces, Jesús nos define la Eucaristía, dice, Él la instituye precisamente, la reafirma con la última cena, ¿verdad? Ahí es donde ya extiende y comienza. Parte el pan, se los da a los discípulos y les dice: tomen y coman todos, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Así igual el vino, ¿verdad? Dice: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para los pecados. Y hay una cita clave aquí, un fragmento, una frase clave que dice: hagan esto en memoria mía. Esto es algo que a nosotros nos debe de significar bastante, porque cada vez que el sacerdote eleva el pan y el vino, está precisamente haciendo lo mismo que Jesús hizo. Sí, mira, lo que acabas de decir básicamente es lo siguiente. ¿Cuándo fue cuando los apóstoles y algunos de sus discípulos que se quedaron ahí? Porque es muy interesante, Juan capítulo 6, sí, habla de discípulos y de apóstoles como cierto, cosas diferentes, ¿verdad? Y aquí lo interesante es saber que los apóstoles también sí lo malinterpretaron, pero creían en él y claro, sabían que algo bueno venía. Y fue hasta la última cena, ahí en la última cena, cuando los apóstoles y ciertamente pues después los discípulos supieron a qué se refería esta dinámica. Ahí los apóstoles comprendieron que Jesús se iba a quedar en el pan consagrado y en el vino consagrado. Claro. Y que cuando él expresó aquellas palabras: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día, se refería a esa comunión, en ese pan consagrado, en ese vino consagrado, que ahí el Señor se iba a quedar como Jesús sacramentado, pues. Es decir, este mandato está dado únicamente a los apóstoles. Es un mandato a los apóstoles. Y muy bonita la cita bíblica donde dice, va, llegada la hora, es el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo desde el 14. Dice: llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles.
con los apóstoles, Sí. No con los discípulos, dice, con los apóstoles, los 12, los que él escogió. Y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volverá a beber del fruto de la vida hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta es la copa de la nueva alianza, que será sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Aquí está instituyendo claramente el sacramento de la Eucaristía, de la comunión. Es decir, lo que hizo el Señor fue, por primera vez, consagrar pan y vino, convertirlo en su cuerpo, en su sangre, se los da a los apóstoles, ahí hacen la primera comunión los apóstoles, y les da la orden: hagan esto en memoria mía. Me quedo con la palabra consagrar para cuando regresemos de la pausa. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. La Arquidiócesis de Tijuana está contigo. México es privilegiado. El Señor hoy los llama, no al montón, a vos, a vos, a vos, a vos, a cada uno. Yo prometo un viaje a México como se lo merece. El Santo Padre Francisco visita México del 12 al 17 de febrero. México te recibe con los brazos abiertos. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches, sean todos ustedes. Están los que nos acaban de sintonizar. Está usted escuchando el programa de Radio Despierta Católico. Estamos en vivo. Nos puede llamar al 608-3652. 608-3652. 608-3652. Y díganos si cree usted que ir a misa el domingo es importante. Denos su opinión. ¿Cree que ir a misa el domingo es importante? Háblenos y díganos si es importante y por qué. ¿Qué les deja la misa dominical? Estábamos antes de la pausa cerrando con el pasaje de la última cena, y me llama mucho la atención la palabra consagrar, que es lo que empezaron a hacer los apóstoles y los primeros sacerdotes, ¿no?
La forma más simple de decir lo que es consagrar es transformar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Ahora aquí hay que hacer una pregunta. ¿Quién tiene poder para hacer eso? ¿Cualquier bautizado? La respuesta es no. Entonces, ¿quién tiene el poder para hacer eso? Y la respuesta es aquel que tenga la sucesión apostólica. El que tiene la sucesión apostólica tiene poder para consagrar el pan y el vino y hacer la invocación al Espíritu Santo para que se transforme en el cuerpo y en la sangre del Señor Jesús. No cualquier bautizado tiene este poder. Solamente los que tienen la sucesión apostólica. Recuerden que la sucesión apostólica es que a ti te ordenen válidamente apóstol. Claro. Y solamente un grupo de apóstoles te pueden ordenar válidamente. Es decir, cuando los apóstoles vieron que se les venía todo el trabajo encima, cuando los apóstoles vieron que ya eran insuficientes para el trabajo pastoral, empezaron a escoger a otros apóstoles. Ya no fue Jesús quien los escogió, fueron los mismos apóstoles. Y recuerden ustedes cómo en el libro de los Hechos de los Apóstoles escogen a Matías. A Matías lo escogen como el primero de los apóstoles, ya no escogido por Jesús, sino escogido por los mismos apóstoles a la luz del Espíritu Santo, por supuesto. ¿Y qué es la sucesión apostólica? Decir, te escojo y ya eres nuevo apóstol. No, hay que consagrarlo, hay que ordenarlo apóstol, y la ordenación de un nuevo apóstol es con imposición de manos y la oración, donde le piden al Espíritu Santo que lo consagre como un nuevo apóstol. Es decir, los apóstoles eligieron a Matías, hicieron que se hinca, e hincadito le imponen las manos, hacen oración sobre él, donde esta oración indudablemente era una oración de invocación al Espíritu para que quedara consagrado ya y constituido un nuevo apóstol. Esa es la sucesión apostólica, y solamente los que tienen la sucesión apostólica son los que tienen el poder para hacer esto. Y la sucesión apostólica está en manos de la Iglesia Católica. Claro. Así es, está en manos de la Iglesia Católica. Es decir, podemos decir X sacerdote, bueno, a él lo eligió uno, que a su vez fue elegido por otro, que a su vez fue elegido por otro, que a su vez él fue elegido por Jesús. Así es, esa es la sucesión apostólica. Antes de la pausa, cuando hacíamos referencia a la última cena, decías los apóstoles hicieron su primera comunión. Sí. Y definir qué es la comunión, diríamos que de entrada es cumplir con lo prescrito según la primera cita que leíste, cumplir con eso que Jesús decía: el que come mi carne, bebe mi sangre, es recibir a Cristo mismo, es tomar el cuerpo de Cristo. Pero creo que esto de la comunión ya va a ser muy interesante, porque pues muchos de nosotros, yo les digo, a veces hacemos la primera comunión y no nos acordamos de la segunda, ¿verdad? Entonces, lo más maravilloso puede ser recibir en el alma al mismo Dios. En verdad, si nos diéramos cuenta de lo que significa es recibir el cuerpo de Cristo, no dejaremos un solo día sin comulgar, definitivamente. Pero debemos de considerar que hay reglas para la comunión, ¿verdad? Sí, definitivamente es fundamental y muy importante hacer la comunión adecuadamente. Y hacer la comunión adecuadamente pues significa, en primer lugar, acercarse con la conciencia lo más tranquilo que se pueda.
donde pues, se supone que se hizo una purificación interna, donde se supone que se fue al sacramento de la reconciliación, de la confesión, donde la persona pues se arrepintió de sus fallas, de sus pecados, y se acerca lo más limpio que pueda a recibir el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Sí, es fundamental el recibir lo que se dice en gracia, pues, el cuerpo y la sangre del Señor. Recibo una pregunta aquí, ahorita que hablas de que pues debe estar uno en paz moralmente, ¿verdad? Cada vez que se va a comulgar, ¿se tienen que confesar? No. La confesión es cuando tú tienes materia. Se supone que la materia son los pecados, pues. Uh-huh. Es decir, cuando tú tienes una falta grave, pues hay que confesarse. Mientras tú te mantengas limpio, mientras tú te mantengas en gracia, mientras no tengas faltas graves, tú puedes comulgar continuamente, no hay ningún problema. Pero sí, mientras tengas faltas graves, lo más adecuado es ir al sacramento de la reconciliación y después comulgar. Si uno está, vamos a decir, en paz con su alma, una de las reglas también consideradas es precisamente lo que se llama el ayuno eucarístico. ¿En qué consiste? El ayuno eucarístico consiste precisamente en procurar no comer nada una hora antes de comulgar aproximadamente, por respeto y como sacrificio. Es decir, es una actitud de respeto y como ofrenda al mismo Señor a corresponder, a no mezclar el santísimo cuerpo de Cristo con los alimentos diarios, ¿verdad? Es decir, dejar un espacio adecuado. Pero esto es muy importante considerar que a los enfermos no les obliga. Sí, definitivamente es una norma que ahí está y que, bueno, mira, en estos tiempos yo creo que se ha rescatado mucho que lo más importante es el vivir los valores cristianos, el vivir la misericordia, la justicia, la verdad. Está por arriba de muchas normas que pueden estar ahí y que indudablemente hay que cumplirlas, pero sin embargo pues está por arriba la caridad, el amor, la misericordia y podríamos decir, ¿verdad? Y poner un ejemplo. Por ejemplo, se me ocurren dos personas. Una persona que es muy bonachona, una persona que es muy caritativa, una persona que es un buen cristiano y va a comulgar, pero pues fue a misa de 8 y se comió algo por ahí, desayunó rápido y dice uno, bueno, ¿qué pasa? Algunos dirán, pues hizo mal, qué bárbara, debió haber hecho el ayuno eucarístico, pero pongamos el otro ejemplo de una persona que no es nada misericordiosa, no es nada caritativa y hace el ayuno eucarístico y va a comulgar, y uno se cuestiona y dice, bueno, ¿cuál de las dos personas le hará más provecho? Exacto. ¿A cuál de las dos? O sea, es decir, por arriba definitivamente está la caridad, el amor al prójimo, la misericordia, la justicia, por arriba de muchas normas que pueden estar ahí, que son importantes, no decimos que no, pero por arriba de todas esas normas, la norma de la caridad de Jesucristo es la número 1 definitivamente. Fíjate que recuerdo cuando estaba chiquillo,
en los días santos, en la Cuaresma, el ayuno eucarístico nos decían que tenía que ser desde que nos levantamos hasta que fuéramos a misa. Y en misas ordinarias, 1 hora antes de entrar al templo. Y realmente, como lo mencionaba ahorita, eso es 1 hora antes de comulgar. Y prácticamente se va con la misa, ¿verdad? Entonces, pues simplemente no mascar chicle en la iglesia. Vamos a la pausa y regresamos y meditamos un poco más. Hacemos una breve pausa y regresamos con más en Despierta Católico. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Koinonia Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión. Ya estamos de regreso en Despierta Católico. Continuamos. Muy buenas noches para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. Está escuchando el programa de radio Despierta Católico y nos da mucho gusto que nos estén llamando. Nos habló Lola Lira, que nos manda saludos y bendiciones. Pedro Luis también, que nos manda muchos saludos. Y Margarita Sotelo también, que le está gustando el tema. Fíjate que me dice acá Gladys que le mande saludos. No dice saludos, mándeme saludos. Una buena amiga por ahí. Estábamos precisamente, nos quedamos con lo del ayuno. Hay otras recomendaciones también para una buena Eucaristía, para una buena comunión. Y la iglesia recomienda, por ejemplo, que comulguemos cada vez que vayamos a misa. Se me hace una muy valiosa recomendación de la iglesia. Quizás nosotros lo que debemos de aprender es a ponernos en paz con Dios y desear siempre participar de la Eucaristía, ¿verdad? Porque creo que eso es lo más difícil. De repente decimos, pues es que me equivoqué y de aquí a que vaya a confesarme y le vamos sacando la vuelta hasta que se hace una cadena muy grande, pero debemos desear comulgar lo más frecuente posible, e inclusive en el catecismo la iglesia dice comulgar por lo menos, en mis tiempos decía comulgar por lo menos una vez al año en Pascua Florida. En Pascua. Pero sí, me parece que hay que dejar muy claro esto del ayuno. Mira, ahorita pues la mayoría de las personas están diabéticas. Es la verdad. Cierto. Ahorita hay tantas enfermedades que podríamos decir, pues todos estamos amolados. Así que realmente, pues a las personas que estén enfermas, pues no se les recomienda el ayuno eucarístico, sino que hagan sus alimentos como los deben de hacer, a sus horas,
sin presión, y comulgar, no hay ningún problema, ¿verdad? Y los que estén sanos o los que estemos sanos, pues hacer el ayuno eucarístico y después comulgar, ¿verdad? No nos vamos a hacer bolas por esto, que incluso es cierto, en la celebración se va la hora. Se va la hora. Así es. Por ejemplo, alguien que va a misa de 12 y pues viene comulgando ahí como a la 1. Sí. O sea, en la misma celebración se va la hora, ¿verdad? Pero los que gustan del ayuno eucarístico, síganlo haciéndolo. Claro, por que lo supuesto, disfruten. que sí, adelante, ¿verdad? Las personas que están enfermas, pues sí, no hay ningún problema. Sí, con los enfermos inclusive no importa si acaban de desayunar, sí, que comulguen. Sí, y sobre todo recordar que lo que les dije hace un momento, por arriba está el mandato de la caridad, del amor fraterno, el mandato de Jesucristo, por arriba, ¿verdad? Incluso recuerden el lema del Papa Francisco en esta Cuaresma: misericordia quiero y no sacrificios, ¿verdad? Es el lema del Papa Francisco, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificios, ¿verdad? Es decir, la misericordia, la caridad por arriba, ¿verdad? Hay lo que sigue después de comulgar. Ese es un dato muy interesante que encontré en varias fuentes, que me gustó. Porque después de comulgar, pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que platicar con Dios. Ya lo recibiste, pues primero pues dale gracias. Dale gracias por las bendiciones que te conceden el día a día. Dile que lo amas. Pídele que te ayude. Y ofrécele un acto de gratitud cada día. Son muy bonitas recomendaciones de la Iglesia, como actitudes que uno debe de asumir. Cuando uno va a comulgar, hay un proceso que a veces no tenemos muy interesante. Cuando el sacerdote o el ministro eleva el Santísimo para administrarlo, es una etapa de contemplación, se llama, y debiera uno de pues ver precisamente que en ese fragmento, en esa hostia, que ya no es hostia, está el Señor. Jesús sacramentado. Sí, y ciertamente todos los que nos hablaron están en lo correcto, ¿verdad? Ir a misa, uno, para cumplir con el precepto del Señor, santificará las fiestas, y también para alimentarse espiritualmente. Muy bien, varios nos dieron la respuesta correcta. Es cierto, ¿verdad? La asistencia a misa el domingo es obligatoria, es una obligación de todo católico. No es opcional la misa dominical, es obligatoria para todos los católicos. Recuerden, santificarás las fiestas. Pues que se dio el día domingo, que es fiesta, pues nada más y nada menos que Jesús resucitó. La resurrección de Jesucristo se dio un domingo, gran acontecimiento que nos da esperanza a todos. Y hay que santificar el domingo, y nosotros los católicos, ¿cómo santificamos el domingo? Con la Santa Misa. Una pregunta muy interesante que me llegó, que me dicen que si llegase tarde a misa, yo quisiera pensar no en la misa dominical, sino en cualquier celebración de cualquier día, ¿puedes comulgar? Mira, si la persona es una persona que siempre llega temprano a misa, pero que por algún motivo ese domingo llegó tarde, no hay ningún problema. El problema es en aquellos que ya se les hizo el hábito de llegar siempre tarde a la Eucaristía. Porque recuerden que la Eucaristía tiene 5 partes. Al menos se pueden dividir hasta en 2 partes. A mí me gusta dividirla en 5 partes, que es el rito inicial, que es cuando se invoca a la Santísima Trinidad, ¿verdad? Que es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La segunda parte es el acto penitencial, que es cuando le pedimos perdón a Dios.
es cuando decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera. La tercera parte es la liturgia de la palabra, que es cuando se escogen las citas bíblicas, cuando es el sermón, cuando es el credo y también la oración de los fieles. Y la liturgia eucarística, que es la consagración del pan y del vino para convertirlo en el cuerpo y en la sangre del Señor Jesús, y que indudablemente es el centro de la Eucaristía junto con la liturgia de la palabra, por supuesto. Y la quinta parte, que es el rito final, que es ya cuando se da la oración, ya después de la comunión, y que es la bendición también. A mí me gusta dividirla en esas 5 partes. Entonces imagínate, alguien que llega después de la liturgia de la palabra, o sea, y pues óyeme, se perdió la liturgia de la palabra, se perdió el sermón, se perdió ya las lecturas, se perdió ya el acto penitencial, o sea, hay que llegar temprano a la celebración, llegar temprano, agarrar la hojita dominical, que en la mayoría de los templos se da la hojita dominical, sentarse y darle una leída antes. Hay que darle una leída antes a las lecturas para vivir con más fe, con más devoción la misa dominical. Ahora, la misa dominical es para todos, ¿eh? No, pues yo no voy porque soy pecador. No, pues todos somos pecadores. Todos somos pecadores. San Pablo lo dice claramente. El Papa Francisco le gusta hacer mucho énfasis en ello. Todos somos pecadores. Y qué mejor pues purificarse por medio de la celebración eucarística, ¿verdad? Y entrar en esa dinámica, ¿va? De ser buenos cristianos, de no hacerle daño a nadie. Siempre mi máxima ha sido esa de un cristiano no le tiene que hacer daño a nadie. Podremos tener por ahí detalles, esto, lo otro, pero hacerle daño a alguien nunca. Eso no debe de ser en un cristiano, dañar a alguien nunca. Como nos dicen algunos liturgos, la centralidad de cada celebración es precisamente participar de la mesa de la palabra y de la Eucaristía. Entonces realmente pues nos estaríamos perdiendo, al llegar tarde pues nos estaríamos perdiendo de algo muy valioso. Sí, nos acaban de entrar otras llamadas. Vamos a ver esta. Dice Irma Morales, muy interesante el tema. Y nos dice aquí, ¿por qué ponen reclinatorio a la hora de la comunión en algunas iglesias? Bueno, algunos párrocos invitan, exhortan a que si quieren recibir la comunión en reclinatorio lo hagan, ¿verdad? No es obligatorio, por supuesto. Usted puede ir a recibir la comunión así en fila, parado. Y también está la dinámica, ¿va? De la comunión en la mano. En Estados Unidos es muy común recibir la comunión en la mano. Están acostumbrados y bueno, es una dinámica de ellos. Aquí en México realmente la comunión pues, la damos directamente en la boca, claro. ¿Sí? Pero en el otro lado pues es muy común, ¿verdad? Que la comunión se dé en la mano, así pues lo tienen esta dinámica los obispos de allá y los sacerdotes de allá. Aquí en México es diferente, la comunión la damos directamente en la boca, a menos va de que una dinámica muy interesante es cuando se viene la influenza y de repente para evitar una situación de contagio pues, se puede dar en la mano, que es muy práctico, ¿verdad? Porque a veces con la mano se puede tocar la lengua y se contaminan los dedos y va agarrando uno pues otras formas que ya están contaminadas por ahí, ¿verdad? Creo que nos vamos con la bendición de Dios. Que tengan una bella noche. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho. Hoy es el día de despertar. Somos parte de la iglesia fundada por Cristo. Despierta, católico. Regresa a la iglesia. Regresa a casa. Que Dios Padre te está esperando. Despierta, católico. Con el Padre Arturo Horta. Gracias por acompañarnos este día y te esperamos en la siguiente emisión.